Bien, estamos en nuestros estudios con el abogado de Martín Belaúnde Locio, el penalista José Urquizo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por la invitación, Alfonso. En primer lugar, la opinión pública se pregunta qué es lo que puede ocurrir con el señor Belaúnde Locio, que, digamos, él dice estar sufriendo una persecución política. Los líderes políticos manifiestan que se trata de una persona que se está escabullendo de la justicia. ¿Qué es lo que puede ocurrir y qué cosa es finalmente lo que se le imputa? Bueno, en el tema de la persecución política, uno puede adecuar el lenguaje, pero los datos son objetivos. Primero comenzaron a hablar de ellos la oposición política de nuestro país. Luego el ministro de Justicia salió con una teoría de que iba a ser colaborador eficaz, pero cuando uno comienza a revisar toda la secuencia, llega a la conclusión que en realidad lo que querían era plantearle un estatus jurídico como de cabecilla. Con lo cual, una organización criminal, ¿no? Exacto, ¿no? Fíjense, esa es la conclusión final, no había otra. Y todos estos mecanismos previos, donde apareció un procurador, la junta del procurador, grabaciones del ministro de Justicia, que es inusual en referencia a cualquier ciudadano. Posteriormente, en esta misma secuencia, el anterior ex fiscal de la Nación, en vez de referirse a su propia posición, comienza a mencionar dónde se encontraba el señor Belaúnde, pero desde una perspectiva pues ya persecutoria, marcadamente persecutoria. Paralelamente surge una comisión denominada Belaúnde y en las últimas respuestas que le quiere dar a la oposición el presidente de la República y sus altos funcionarios están referidos precisamente a plantear que Belaúnde es una persona obviamente ya culpable, mínimamente culpable, porque ya le están quitando todas sus posibilidades de desarrollar lo que la Constitución señala. Hay un juicio mediático y un juicio, un proceso mediático y un proceso judicial. En el proceso mediático ya está condenado, ¿no? Y de alguna manera en el Perú estamos acostumbrados a que primero uno va preso y luego demuestra su inocencia o su culpabilidad, ¿no es así? Claro, pero eso es una perversión del sistema, pero la perversión viene de antes. Cuando uno comienza a analizar lo que debe pasar en una sociedad dentro de un Estado de Derecho, el Estado de Derecho está concebido como la primacía de la norma, ¿no? Los fiscales salen y comienzan a explicar qué es lo que les está pasando en los juicios. Los jueces anuncian sus resoluciones en los periódicos. Así están tratando a los ciudadanos. Ahora, en el caso específico del señor Martín Belaúnde Locio, ¿qué cosa es lo que se le imputa? ¿Tráfico de influencias? Porque hay varios temas que se le imputan. El tema de haber hecho negociaciones que habrían beneficiado, haciendo, digamos, alarde de sus relaciones con la pareja presidencial. De otro lado está el tema de la centralita. ¿Por qué es por el tema por el cual se le va a extraditar, si es que se le extradita? Bueno, eso ha ido pues en aumento, ¿no? Increciendo. Primero apareció el tema de la centralita. En el tema de la centralita, él originalmente, porque esto data más o menos del 2011, no es nada nuevo. Él era un testigo, de un día para otro dijeron que iban a intervenir el local de Ilios que él tenía, donde trabajaban periodistas, y paradójicamente, y ahí se han equivocado casi todos, él no tenía orden de cerraje, ni de allanamiento. Sin embargo, él habló con el abogado y el contador de su empresa, le dijo que va a venir el Ministerio Público, que le abran la puerta y que revisen. Dio las facilidades para que ingresen las oficinas y pudiesen revisar. Y eso está en un acta fiscal incluso. Pero cuando el juez toma la decisión, ¿no?, sobre su estatus jurídico, agarra y dice que él estuvo ese día y obstaculizó la labor de la justicia. Y como obstaculizó la labor de la justicia, ese es el fundamento material para que él vaya a la cárcel. Ahora, pero a nivel periodístico el caso de la centralita tiene un desarrollo, pero lo que más ha llamado la atención es el tema de Antalsis, de Rivera y Drogo, personajes que ya no aparecen en los titulares y el único, digamos, que está sufriendo todo este tema es el señor Belaúnde Locio como único o principal responsable de toda la corrupción que se le achaca, ¿no? Claro. Ahora, y una cosa más, la suerte, digamos, de lo que ocurra con él va a ser la misma suerte de lo que ocurra con Nadine Heredia y con el presidente de la República, porque dicen, si él va preso, Nadine Heredia y el presidente deberían correr la misma suerte, y si es inocente, lo mismo, ¿no? Al mismo hecho, al mismo derecho. Bueno, yo no creo tanto. En primer lugar, también aquí yo veo que hay bastante humo. Cuando hablan de Antalsis, por decirte algo, Antalsis tenía en algunos consorcios el 2%.
pero él ha declarado que se beneficiaba porque hacía obras para Antalsis como un contratista, ¿no? O sea, como que él hacía... Solo en un caso concreto que ha sido subcontratista de Antalsis para una cosa concreta. Entonces, pero míralo bien, de un particular a otro particular. Pero ¿qué es lo que han estado utilizando? Dice, más o menos este mecanismo. Que él decía por calles y plazas que él venía en nombre del presidente o que hablaba en nombre del presidente. Bueno, la madre de su hijo, digamos, la señora Roxana Altuna, en su departamento de 28 de julio en Miraflores, habría facilitado ese departamento para que se lleven a cabo reuniones de negocios, ¿no? Eso es lo que ha salido en correo. No, sí ha salido, pues, pero ha salido distorsionado. Eso fue un departamento que ella efectivamente tenía. Hay que decir que ella es la madre del hijo del señor Belaúnde, o sea que ahí hay una relación ya de carácter material que además se pero puede... Pero además la relación, digamos, de cercanía o la amistad entre Martín Belaúnde, Roxana Altuna, el presidente y la primera dama eran íntimos amigos, o sea, han hecho campaña juntos, había mucha confianza. ¿Qué pasó? No, bueno, es que eso no se tiene por qué negar ni tampoco tiene que contaminarse. La amistad no tiene por qué contaminarse. Lo que tendría que uno revisar son las conductas concretas. Vamos a volver al tema de la señora Roxana Altuna. Ese era un departamento donde ellos vivieron, la señora Altuna y su familia. Luego lo dejaron y fue utilizado en ese momento por el señor Belaúnde. Eso es lo único que ha habido, en casos concretos. Pero tenían contacto, al inicio negaron que hubiese habido un contacto, después han declarado en la comisión que sí había un contacto. No, el contacto ha salido a partir de que ella tiene pues un hijo con el señor Belaúnde, ¿no? Eso es una cosa... Y era la mano derecha de Nadine Heredia, ¿no? Ya, era una persona que trabajaba en la mano derecha, pero... ahí nomás queda el punto. Se le achaca que tenía mucha influencia, o sea, que Martín Belaúnde tenía línea directa, digamos, con la primera dama y se le achaca, o se le atribuye a la primera dama un gran poder, un enorme poder en la toma de decisiones en el gobierno. Eso es un poco lo que se dice. Él ejercía una influencia tremenda en el gobierno y por eso obtenía licitaciones. Pero ahí también está la perspectiva, pues, bastante creativa, pero que no dice relación con la realidad. Si tú analizas hacia dónde han ido las imputaciones, están vinculadas a las regiones. No al gobierno central. No al gobierno central. ¿No? Y el señor Belaúnde es un empresario que ha realizado sus actividades dentro del marco de la ley. Se ha vuelto millonario, ¿no? Bueno, se ha vuelto millonario, eso pues, que le revisen sus cuentas, a ver si objetivamente y materialmente pueden ellos predicar esa situación. Ahora, la pregunta, doctor Urquizo, es ¿qué va a ocurrir? Porque, digamos, ha tenido un revés en el terreno judicial en Bolivia. Hay varias opciones, que sea extraditado, que sea expulsado, que se vaya a un tercer país, que declare y cuente todo o que no diga nada. Digamos, hay quienes incluso sostienen que esta relación entre Nadine Heredia y Martín Belaúnde Locio es un poco como la de Fujimori y Montesinos, ¿no? Fujimori decía que Montesinos obraba por su lado y él no tenía conocimiento, y Nadine Heredia ha dicho que el señor Belaúnde Locio también hacía sus negocios por su lado y ella no sabía nada. Bueno, pero tenemos que poner un puente de plata para compararlo con Montesinos, por supuesto, porque el señor Belaúnde es un empresario que ha trabajado por su cuenta, que no está vinculado para nada con los temas del gobierno y que en cada caso concreto él tiene la capacidad de responder. Yo te digo, el inicio de su persecución, ¿no? Persecución ya, porque la ley no solamente habla de persecución en el sentido clásico del siglo pasado, cuando tú tienes una ideología política y eres perseguido por esas ideas, sino también que en un momento las condiciones políticas finalmente terminen arrinconándote. Y eso es lo que ha pasado con él, porque ha afectado a la juridicidad, su posición jurídica. Por eso fue eso fiscal, pero no, primero porque lo quieren enviar a la cárcel sobre hechos falsos. Y segundo, que ahora han violentado su presunción de inocencia, que cualquier juez piensa que está frente a un culpable. Y la multimedia, luego que nos conteste acerca de qué es lo que puede ocurrir. La multimedia, digamos, ya lo condenó. O sea, Martín Belaúnde yo te puedo decir, el Comercio ha sacado 2 titulares. No se lo sacó ni a los más grandes terroristas, pero se lo sacó a Belaúnde. Es que hasta ahora no entiendo dónde están las máximas de referencia para que puedan elevar esto a una persona donde ya le estás atribuyendo una responsabilidad penal. Y eso es grave, porque eso se tiene que dilucidar en un momento dado con las fuerzas probatorias de ambas partes. Y eso es lo que le han ido negando, porque han ido lacerándolo, empujándolo, arrinconándolo, ¿no? Y lo único que le ha hecho es buscar que las normas internacionales lo protejan, y por eso se fue a Bolivia. Y ahora, el futuro es lo que la gente pregunta. ¿Qué puede ocurrir? Digamos, su defensa ha tenido momentos de mucho éxito y ahora de no tanto éxito, pero digamos, está mejor que en el Perú, digamos, aquí estaría tras las rejas. Pero mira lo que acaba de pasar en Bolivia, esto estoy hablando de unas horas.
se ha denunciado que las normas que ha utilizado la Corte Suprema en la segunda resolución, porque la primera resolución de la sala donde preside Javier Villestein, lo rechazó de plano y además señaló las causales y los requisitos que habían sido violentados. Pues esta segunda resolución, que intentó superar a la primera, corrigiéndola, en este afán de corregir, ha señalado normas que no existen en Bolivia. Y los jueces supremos bolivianos, ¿qué van a decir? Pero lo que importa un poco al final es el señor, si se pone, o sea, está puesto a derecho, pero no en la jurisdicción local, sino en territorio boliviano. ¿Cómo se puede desenlazar este lío? ¿Qué necesitaría para volver al Perú y declarar lo que tiene que declarar? Yo creo que necesitaría simplemente lo que siempre se debió mantener, seguridad jurídica. Que el sistema judicial y el Ministerio Público actúen neutralmente. Pero cuando actúan leyendo el periódico y no las leyes, ahí hay no solamente una perversión, sino una deformación de las funciones. Por eso, que el caso del señor Martín Belaúnde es uno más. Pero si tú revisas en ese mismo caso, vas a ver que a todos los periodistas los han enviado en la cárcel por el ejercicio de su actividad como periodistas. Y han incluido un planteamiento ideológico inaceptable. Han hablado como si estuviéramos en la etapa pre-nazi o de la época previa del nacionalsocialismo antes de llegar al poder, diciendo de que estos periodistas lo que querían hacer efectivamente era mantener en el poder al presidente de la región de esa época. El caso de la centralita. El caso de la centralita. En un Estado de Derecho, eso no tiene ningún asidero, porque nosotros vamos a elecciones, las elecciones son abiertas, son limpias. El hecho de que alguien quiera pretender, ¿no?, de tener en la mejor posición a X o a Y, eso por sí mismo no revela un delito. Y entonces un poco, para finalizar, porque el tiempo nos está ganando, el retorno de Martín Belaúnde al Perú, digamos, es algo incierto aún. Es incierto. Y lo que va a ocurrir a nivel judicial, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con el resto de personas que al inicio, el señor Rivero Hidrogo, por ejemplo, ¿no?, que estuvo en todos los periódicos, en todos los medios? ¿Qué ocurrió con él frente a lo que ha ocurrido con Martín Belaúnde? Frente a él no hay ningún No, tipo sí hay, seguramente en cualquier momento va a aparecer, pero veladamente están persiguiendo a los empresarios. O sea, tú eres empresario, porque eres amigo, ¿no?, y ya no revisan tu tarea y tu trabajo como empresario, sino tu amistad. Y eso es un error, porque los empresarios responden como todos debemos responder por lo que hacen. Y entonces, por ejemplo, la Contraloría General de la República tenía la posibilidad de decir, ahí hay una escuela, a ver, ¿le pagaron todo? Sí. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Y entonces tendríamos datos concretos. Además se necesitan pruebas, ¿no? O sea, nosotros los abogados necesitamos, para poder condenar, y los jueces, por supuesto, ¿no?, para poder condenar a alguien necesitamos elementos probatorios, evidencias, pruebas que acrediten que se ha cometido un delito. Mira, ahora que tú hablas de prueba, han estado hablando de que él es cómplice impeculado. Y hasta ahora no pueden establecer que le ha tocado un céntimo del país, de la caja fiscal. Pero además la complicidad impeculado para un particular es difícil también de poder. Bueno, aparte que sea difícil, pero mira cómo hay un entramado que lo está enviando a la cárcel. Y que este mismo entramado puede terminar arruinándole la vida 15 años a una persona. Y probablemente los periodistas sigan la misma suerte. Eso es el peligro en que nos encontramos todos con esta forma de hacer justicia. El proceso de judicialización, y lo digo abiertamente, además no solamente como abogado, lo digo en casos concretos, no está cumpliendo con su tarea. Ellos están vinculados a la ley, no están vinculados a otra cosa. Ahora, lo que sería bueno es que finalmente todo esto se esclarezca y el señor, que ahora se está victimizando de alguna manera, explique las razones y los pormenores de su relación con Nadine Heredia y con todo lo que los vinculó desde el inicio, ¿no? Porque recordemos el tema de la empresa de soluciones capilares, los pagos que le hicieron a la primera dama. Claro. Porque... Pero mira, el Perú reclama es conocer toda la verdad, ¿no? No, pero es que mira, está bien que lo digas. Belaúnde jamás ha escondido eso. Eso siempre ha estado ahí. Que luego lo tomen y lo retomen y luego lo exalten es otro tema. Eso siempre ha estado ahí. Antes no había ningún problema. Bien, vamos a seguir atentos, doctor Urquizo, del caso y sería bueno conversar con usted y por supuesto próximamente también con el señor Belaúnde Locio. Y yo espero que sea pronto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos.